Hola amigos de Unión Radio Cultural, encantada de reencontrarme con ustedes nuevamente este fin de semana. Hoy tenemos un invitado sumamente especial y sumamente querido. Se trata de mi amigo Alfredo Sánchez, Neco Sadel. Con él vamos a hablar sobre su vida, sobre el legado maravilloso de su padre, quien estaría cumpliendo 95 años, y sobre sus proyectos y sus preceptos de vida plena. Conversaciones de café con Marian. Alfredito, encantada de tenerte en el estudio de Unión Radio Cultural para tomarnos este cafecito y conversar como los viejos amigos que somos, porque nos conocemos, yo creo que quizás desde hace 26 años. O más, sí, no se nos nota tanto, pero nos conocemos quizás desde hace 30 años. Y bueno, tú te has dedicado a exaltar el maravilloso e imborrable legado de tu padre, Alfredo Sadel. De eso vamos a hablar a lo largo del programa, pero eso no pues desmerece que tú también eres una persona que merece pues una gran ovación, un gran homenaje, porque además de ser un excelente periodista que inició sus pasos en Venevisión, luego en RCTV, además de ser director, productor, actor, eres un ser humano que ha atravesado dificultades de salud y las ha sabido sortear, porque yo siempre digo que una mente que quiere obliga a un cuerpo que a veces no quiere. Creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad que nos la ha dado nuestro Creador de recuperarnos y de restablecer la salud que en algún momento perdimos por alguna desconexión. Yo tengo una amiga que siempre me decía, ¿quién crees tú que te puede salvar? Y yo, bueno, al comienzo uno siempre inocentemente dice, bueno, la ciencia, mi doctor, que son por supuesto esenciales. Pero a ella, que le pasó lo mismo que a mí, ella me dice, el único que te puede salvar es tu Creador. Y Así cuando es. uno está en conexión con esa fuente original que viene a través de nuestros padres, porque no sabemos de dónde viene la vida, cuál es el primer paso que se dio, pero sabemos que existe ese más allá que nos conecta con la vida y el universo, ¿no? Es que yo creo que uno tiene que ser célebre por la forma como sale de los escollos, no por el escollo como tal. Hay gente que se la pasa la vida diciendo, bueno, es que tú sabes que me pasó esto, y yo perdí esto, y yo sufrí esto. Sin embargo, hay gente que no quiere que la recuerden o por ese momento difícil, porque sí, nosotros realmente somos todo aquello que superamos, no todo aquello que nos ha pasado. Y te puedo hablar por mí, yo tuve un momento muy difícil de mi vida donde una persona contemporánea pues me la quitaron de la noche a la mañana y yo pude haberme quedado en el dolor, en la depresión, en la tristeza, en el desánimo por la vida y en ese momento comprendes que lo único seguro que tenemos es el hoy y por ende tenemos que hacer que el hoy valga la alegría, no solo la pena. Sí, y que creo que nosotros día a día formamos nuestra vida. Es decir, cuando te levantas, das gracias a Dios, gracias a la vida por las flores, por la respiración, por la sonrisa de un niño en la calle, por cualquier cosa que puede ser para cualquier persona casi que insignificante. Uno agradece y agradecer es el primer paso para estar en la vida. Absolutamente, y yo creo que una vida plena está llena no solamente de buenas intenciones, sino sobre todo de buenas acciones, porque yo creo que de la intención a la acción hay un gran paso, y las personas realmente trascendentes, perdurables en el tiempo y en la memoria, son las personas que no solamente han tenido buenas ideas, buenas intenciones, sino que las han ejecutado. Y tú vienes realmente de un ejemplo, bueno, más que importante. Bien dice el refrán que hijo de gato caza ratón. Tú eres el hijo, nada más y nada menos, que de Alfredo Sadel, que para los que no conocen, la gente dirá, bueno, ese apellido tan raro. Alfredo Sadel es la contracción de uno de sus ídolos de infancia, de Carlos Gardel, la combinación de Sánchez y Gardel, Sadel. Exactamente. Manuel Alfredo Sadel, Manuel Alfredo Sánchez. Sánchez Luna. Sí. Sánchez Luna. Bueno, tu papá estuviera cumpliendo 95 años y pasa casi como los Beatles, que los Beatles luego de 50 años de su separación oficial siguen estando más vigentes que nunca, y Alfredo Sadel siempre estará vigente en la memoria colectiva, no solamente del venezolano, sino del mundo.
es un tenor súper recordado porque, aunque tú no lo creas, tiene muchísimas analogías con tu vida, porque tu papá no solamente pues es recordado por su música contemporánea, nacional, sino que también cantó tangos, boleros, ópera lírica, como tú, que has sido periodista, que has sido director, que has sido actor. Entonces yo encuentro una gran analogía en esa persona que tú admiras tanto, pero parece mentira, yo lo admiro a él y también te admiro a ti. Y yo también lo admiraría si no fuese hijo de él. Sin duda alguna. Porque para mí es una bendición haber sido hijo de él, pero de no haber sido hijo, también lo admiraría por lo que hizo en 59 años de vida. Parece que tú mentira. ves el currículum de las cosas que él logró en tan poco tiempo, que imagínate que nos hubiera durado 80. No, y para que tú veas, para la gente que dice, bueno, pero es que él lo tuvo todo, él nació en cuna de oro, él lo tuvo todo, parece mentira, él nació en el seno de una familia muy humilde. Muy humilde, y tuvo que, que hacer maromas para lograr lo que hizo en una vida tan corta pero tan prolífica. Y eso significa que tú no estás comandado o tu destino no está sellado por el lugar donde naciste. Tú no puedes decir, bueno, porque mis padres eran ladrones o asesinos, entonces yo soy una mala persona, o porque yo no nací millonario, entonces yo tengo derecho a tener pensamientos de pobreza. No, es un gran ejemplo de superación, de trascendencia, y es un ídolo no solamente nacional, es un ídolo mundial, así como en otros países tienen a su Carlos Gardel, a su Benny Moré, a su Celia Cruz. Nosotros tuvimos y tendremos para siempre a nuestro Alfredo Sadel. Sin duda que para los venezolanos tiene que ser un motivo de investigación y de orgullo, es ver lo que él hizo en su carrera. O sea, cuando logró el éxito más anhelado que tenía cualquier artista popular en América Latina, que era triunfar en México y en Cuba, que eran los dos sitios más difícil. Es lo que se llama hoy en día imaginarse el crossover. Lo difícil que es hacer ese crossover. En ese momento, pues Cuba y México eran ese crossover. Y hacer películas en México. Y bueno, tener el triunfo que él tuvo en Cuba también era extraordinario. En esa época, las grandes orquestas, los grandes cantantes, todo el que fuese gran artista en América Latina tenía que pasar por allá, por esa meca del entretenimiento que ha sido Cuba, a pesar de todo, por todos los años. Y no solamente eso, no solamente hablamos de música, él como ser humano era un hombre cultivado. Sí. Tengo entendido que hablaba 5 idiomas, lo manejaba a la perfección, y de ahí lo importante de la cultura, de aprender, yo siempre digo que las marcas pues no nos harán más importantes, nos hará importantes nuestra cultura general, nuestra capacidad de dar las gracias, de pedir permiso, de decir lo siento. Eso es lo que nos hace verdaderamente inolvidables. Yo creo que la carrera más exitosa y más difícil de lograr es la de don de gente. Exacto, esa virtud que tienen algunos venezolanos, sobre todo esos venezolanos que han salido de la nada, de estudios propios, de esfuerzo por trabajar, porque no tenía para seguir estudiando. Hay una carta muy linda que él nos escribe contando que una vez, estando él en el colegio, mi abuela le había dicho que posiblemente lo tenía que sacar del colegio porque no tenía para pagarlo, ¿no? Y él vio a su mamá, pues a mi abuela, llegar a la puerta del salón. Y yo dije, él dice, se me acabó la historia. Cuando sale, que lo llaman el profesor, le dice mi abuela Luisa, hijo, me gané una lotería y vamos a tener para pagar el colegio. Y esas cosas, de verdad que él no hacía más nada que dibujar, que era tan buen dibujante, que le hacía trabajos a una agencia de publicidad en Venezuela, donde trabajó él con Carlos Cruz-Diez, y bueno, todo tipo de trabajo, trabajó en el telégrafo, en el correo, y él realmente siempre se visualizó a sí mismo como un gran artista, a pesar de que mi abuela le decía que no iba a ser cantante, que ella prefería que él estudiara
una profesión como el derecho o como cualquier otra profesión. Bueno, como la tía de John Lennon, que le dijo que no Sí. se dedicara a eso, que con eso no iba, que se iba a morir de hambre, que con la música no iba a llegar a ninguna parte. Exacto. Pero lo que quiero rescatar es la importancia de ser autodidacta, de dedicarte a lo que realmente te apasiona, a lo que realmente amas, de no intimidarte por la competencia dentro y fuera de tus fronteras, por esa búsqueda insaciable del conocimiento, de perfeccionar la técnica. Y cómo pasó de varias disciplinas a otras, a la música lírica en grandes escenarios mundiales. Lo que me impresiona es como una persona que tú puedes escuchar en la radio y verlo en un programa de televisión, lo escuchas realmente cantando ópera frente a un público extranjero aplaudiéndolo en ovación. Eso fue un gran esfuerzo de su parte, porque venir de la música popular a la música académica no es una tarea fácil. No es fácil para el que la intenta, pero no es fácil también para cualquiera que lo haga, por más bueno que sea, porque si vienes de la música popular, eres considerado en términos generales, no la gente que sabe sí entiende que la música es una sola, tú eres bueno en lo que haces y punto, seas cantante popular o lírico, pero en la lírica y en la academia pues hay como un concepto más elevado. Y entonces a él lo tenían como el cantante popular. Absolutamente, la música también tiene sus casillas. Sí. Y pasar de la música popular al tango, al bolero y luego a la ópera lírica, bueno, realmente es algo, Sí. es un salto importante. Sí, y estar ahí y tener que ensayar para cantar una ópera compleja, como muchas las que le tocó hacer en Europa, requiere que esos ensayos el cantante muestre sus dotes, ¿no? Y mi papá, recuerdo que una vez estaba en Europa y el maestro le dijo, bueno, Gerluna, ¿cuándo es que usted va a sacar la voz? Y él le dijo, cuando vaya a cantar. Y en efecto, así sucedió, fue un exitazo, pero él tenía que administrarse, bueno, porque una cosa es Pavarotti, Absolutamente. que el timbre de ambos se parecía, pero Pavarotti era una máquina Absolutamente. absoluta. Mira, vamos a seguir el curso natural de este programa que se llama Vivir Plenamente, y no solamente vamos a hablar de tu papá, vamos a hablar de ti. Dicen que uno llega a conocer a las personas por la música que escucha. ¿Qué música te define? Dime qué música escuchas y te diré quién eres. ¿Qué A música te mí, encanta? Principalmente. A ver si adivino. Bueno, a mí mi grupo favorito toda la vida ha sido Genesis, y la música de Phil Collins y Peter Gabriel para mí es fundamental. Aquí te vamos a poner algo. ¿Qué escogemos? In Your Eyes. Buenísima. Buenísimo. Vamos a hacer una breve pausa musical para complacer los gustos musicales de nuestro invitado, Alfredo Sánchez, y continuamos con esta deliciosa edición de Vivir Plenamente. I get so lost sometimes. Days pass and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive off in my car. But whichever way I go, I come back to the place you are. All my instincts, they return. The grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. Mira, Alfredito, estamos hablando de ti, estamos hablando de tu papá, y no solamente quiero hablar de su amplia carrera, de su discografía, que tengo entendido que registra más de 2.000 temas editados, sino quiero hablar de a nivel personal, de cómo hizo él para construir esa carrera kilométrica, en éxitos y corta en cronología. ¿Cómo tú crees que tu papá se enfrentó a ese éxito avasallante y a la vez a la envidia que eso podía traer entre las personas que lo rodeaban?
Porque tú sabes que uno a veces le da como pena ser muy bueno, uno a veces le da como pena ser sobresaliente, uno a veces le da como pena llevarse por delante a todo el mundo, porque eso, bueno, a los de uno le cae muy bien y a los otros no les cae tan Claro, bien. claro. Bueno, me recuerdo algo que conversé con Carlos Cruz Diez cuando estaba haciendo el documental de la película de mi papá. Y Cruz Diez dice que en nuestros países suelen castigar el talento. Si tú eres un tipo muy talentoso y obviamente que eso trasluce en tu obra, porque si tú eres Carlos Cruz Diez o eres Soto o eres Alfredo Sadel o Simón Díaz, mira, eso se va a notar. La diferencia con los demás se nota por una razón de cómo está constituida esa voz, de cuánto estudio tiene, del talento que se cuenta para ello. No, y de la empatía que tú tienes con tu público. Claro. Porque y eso, no solamente se trata de talento, o sea, también se trata de esa empatía, de esos ojos que, bueno, que enamoraban a todo el mundo, Sí. sobre todo a las mujeres. Sí. Pero sí, no solamente es ese talento enorme, sino esa empatía maravillosa que conquistaba corazones. Bueno, eso es algo que ese tipo de artistas o de talentos tiene que saber manejar, porque es algo que va a suceder siempre. Siempre que se presenta un gran artista, la ovación es general, la admiración, y más cuando tiene las cualidades que tenía Sadel, pues que era, además de buen cantante, buen artista, era guapo y bueno, en su época fue el gran galán del cine, que fue la primera película que se hizo enteramente hecha en Venezuela por venezolanos, la hizo él, con el grupo de Bolívar Films. ¿Qué características crees tú que heredaste de tu padre? Oye, no sé, yo creo que la constancia, el estar dedicado a mi trabajo, a mi labor, a lo que yo considero que es mi talento, a eso le dedico yo el Es que tú tiempo. sabes que, Neco, porque los niños de nuestra época, estoy segura que te lo dijeron a ti, bueno, a ti no tanto porque tú vienes de un papá músico, pero a los niños de nuestra Y época... vengo de otra época también, Sí. porque tú eres más joven Bueno, que es yo. verdad, y es verdad, es verdad. Pero, por ejemplo, a los niños de mi época, nos decían que, por ejemplo, yo siempre amé la pintura, amé la decoración, y mi papá, siendo investigador científico y mi mamá médico, ellos insistían que yo tenía que estudiar una carrera de verdad, que decoración era una carrera de verdad y que pintura no era una carrera de verdad. Entonces, eso ha cambiado. Hoy en día, ser chef o ser incluso makeover artist, maquilladora o decoradora son carreras muy chic y muy bien remuneradas, pero en mi época, ser artista, ser músico, ser escultor o ser pintor era visto más bien como un hobby. Yo creo que tú has rescatado a tu papá. Seguir esa pasión que te mueve independientemente si es o no lucrativa, si es o no considerada una carrera formal. Yo creo que bueno, que a los Sadel, a los Sánchez Luna, lo que los ha movido es esa pasión absoluta y comprometida. Fíjate que mi papá lo decía, que él no podía pensar si su vida hubiese sido mejor permaneciendo en la música popular, porque realmente lo que él quería era pasar al mundo académico de la ópera y de la lírica, y eso era su propósito y su meta, de manera que él no se hubiera podido quedar ahí. Y no era una carrera como lo fue en la época ya posterior de Plácido y Pavarotti, lucrativa, porque eran ellos tres, Carreras, Pavarotti y Plácido, los que tenían grandes ingresos, entre otros artistas líricos, porque no era una carrera para hacer dinero, una carrera que pedía unos sacrificios enormes. Eso te iba a preguntar. Tú sabes que mi mamá tiene un gran refrán que dice, ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede cumplir. Sí. La fama, múltiples contratos, la carrera que te lleva a, bueno, a ese crossover, a ir a otras fronteras, a otros países, implica descuidar muchas cosas, descuidar a tus hijos, Sí. descuidar tu vida familiar, descuidar a tu esposa. Tú como hijo chiquito, ¿cómo viviste ese éxito avasallante que obligó a tu papá a estar ausente muchas veces y muchas veces en momentos cruciales e importantes de tu infancia? Sí, no es algo que uno hace consciente. O sea, yo sí sentía la ausencia de mi papá, obviamente, porque él viajaba mucho
y estaba todo el tiempo en un itinerario complicado. Pero el tiempo que él nos dedicaba a nosotros era tan intenso y tan lleno de amor, cariño, que eso compensaba todo. Yo Sí. por lo menos lo siento así. Qué belleza. Bueno, es que sin Sí. duda alguna es un Claro. regalo ser hijo de Alfredo Sader. Mira, Alfredito, aquí hay una sección muy interesante que resuena mucho contigo, porque yo siento que tú eres una persona sumamente espiritual. Yo creo que hay dos grandes grupos de personas. Las personas rosas, que piensan que la felicidad la está esperando en una esquina, y las personas más bien prácticas, que piensan que quizás la felicidad como tal no existe y que por ende hay que procurárnosla. ¿Cuáles son tus rituales de felicidad? Rituales de felicidad. Bueno, lo primero que pienso yo es en una frase que dice que uno no nace para ser feliz. O sea, la felicidad viene como el resultado de muchas circunstancias que no necesariamente por irlas a buscar te van a llegar. O sea, la felicidad te va a llegar de otras cosas. La maravillosa circunstancia de tener hijos, por ejemplo, de llevar a cabo una obra trascendente o de hacer, mira, el trabajo más sencillo, como lo puede hacer cualquier operador de basura, de máquinas electrónicas. Pero me refiero a esos pequeños rituales de todos los días que te dan felicidad, porque uno muchas veces sabe que te irrita. Por ejemplo, yo detesto echar gasolina, o yo detesto llenar una planilla, me enferma. Primero que no veo nada, y segundo que detesto las planillas. No sé, hay cosas que realmente me molestan, pero uno muchas veces no es tan hábil identificando esas pequeñas cosas que nos dan felicidad y que son gratis, porque uno tiene que identificarlas para hacerlas más seguido y de forma sistemática. Por ejemplo, mi caminata matutina, mi café tomado despacito, pasear a mi mascota, toallas salidas de la secadora. Yo creo que esas son pequeñas cosas que me dan una enorme felicidad. ¿Cuáles son las tuyas? La mía, obviamente, despertarme y comerme una buena cachapa con queso guayanés o telita, con un buen café marrón, sabrosito, con un toquecito de azúcar morena. Y bueno, para mí, la verdad es que yo soy muy venezolano en mis gustos de comida. Yo, por ejemplo, comiéndome un pabellón soy feliz, o un asado negro. Y también, por supuesto, me he aprendido a gustar de la comida japonesa, mexicana, de todo me gusta un poco, pero de esas felicidades cotidianas pequeñitas me gustan esas. También detesto tener que echar gasolina, me parece horrible. Lo detesto, ¿no? Las planillas y los detesto. Y sí, no, y ahí que te vengan a tocar la puerta para hablarte de cuentos y eso. Pero yo trato de manejarme con esas cosas. Así es. Mira, estamos llegando al final de esta deliciosa conversación y no quiero despedirte sin antes hablar de este documental maravilloso que tú has dirigido, que has producido y que has entrevistado en primera mano a todas las personas que rodearon a tu papá. Porque una cosa es hablar con, bueno, un conocido que lo vio, Sí. que vio un artículo de periódico, pero ser un niño y entrevistar de primera mano, de primera fila, a esos personajes que rodearon a tu papá, me parece realmente una labor pues maravillosa. Y yo quiero saber, yo no sé si a la gente te ha preguntado esto, pero ¿por qué este documental maravilloso que yo vi en el Trasnocho, que se llama Aquel Cantor, por qué este documental no está en una plataforma de streaming internacional, si es una joya? Bueno, eso es una buena pregunta, que tiene que ver mucho con lo que siempre nos pasa a los cineastas, que las películas llegan hasta donde llega el presupuesto. Y entonces hay unos temas de derechos de algunas cositas que hay que afinar para poderlo tener. Ahora, yo he seguido sacando mucho material, porque tengo de la película 1:30, pero yo tengo infinidad de documentos que he ido sacando en la página web que tenemos en YouTube, el canal Alfredo Sadel Oficial, y tenemos la página de mi papá también, alfredosadel.com, y tenemos un espacio también en Instagram. Yo he estado siempre sacando cosas que poca gente sabe sobre su vida, cosas que le cuentan a uno siempre en una fiesta, que mi papá le cantó el Ave María a fulano, mengano, todas esas cosas sencillas, pero que son importantes. A mí me cuentan esos cuentos y yo los escucho con mucha atención, porque eso es algo
que uno valora mucho en una familia, que un artista de esa talla, categoría, haya ido de a esa cantar, trascendencia. sí, que haya ido a cantar el Ave María en una boda, eso sin duda que merece ser cambia, contado. sí. Mira, Nequito, estamos llegando al final de esta entrevista y no quiero despedirte sin antes darle pie a la sección favorita de este programa que se llama Regalo de Salida. ¿Qué regalo de salida le dejarías a los oyentes de Unión Radio Cultural? Regalo de salida. Qué buena pregunta. Mira, no sé, hay una canción que a mí me gusta mucho, que mi papá compuso cuando él regresó a Cuba, después de muchos años de ausencia, por las razones conocidas, y la gente lo recibió tan bien, tan bonito, que él compuso un tema que se llama Te quiero merecer. Esa canción para mí es bellísima y es fundamental. Bueno, disfruten este regalo de salida, bueno, dedicado nada más y nada menos que por su hijo, por Neco Sadel, quien con orgullo se ha dedicado a realzar y a promover el legado de este venezolano que sin duda alguna sube la vara de nuestro gentilicio. Gracias a ti, Marian, Alfredito por esta invitación. Sadel, compañero querido, por esta conversación tan deliciosa en esta edición de Vivir Plenamente. Nos escuchamos el fin de semana que viene. Vivir Plenamente es posible gracias a este maravilloso equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales @_la cultural y @marianriver en Instagram.